Vayamos muteando el que no habla, ¿no? ¿Qué les parece? Hola, buenas Bueno, tardes. ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos desde Bibliotecas Digitales. Le damos la bienvenida a todas y a todos a este conversatorio. Este conversatorio, bueno, es el tercer evento que vamos a hacer desde Bibliotecas Digitales, bueno, en un tema que es original, que tiene en cuenta el tema del profesional bibliotecario, la inteligencia digital y la inteligencia emocional con respecto a cómo el bibliotecario se desenvuelve hoy desde el punto de vista, desde su rol bibliotecológico, en forma intrínseca y extrínseca. Así que creo que es importante que conozcamos la herramienta para lo cual hemos llamado a profesionales muy destacadas. Eh, de Chile está Leslie Villanueva, y de la ciudad de Mendoza tenemos a dos representantes, a María Gabriela Col y Marijen Reynoso, que nos van a ilustrar de un tema tan interesante como es el tema de la inteligencia emocional y digital. También quiero agradecer a iLibro el apoyo que nos ha dado en esta difusión también, esta empresa, y nos ha podido, digamos, comunicar a través de las redes sociales, y a todos los que de una forma u otra han colaborado. Es mucha gente que nos ayuda a comunicar, a socializar todos estos eventos. También desde Bibliotecas Digitales, que es un sitio web y una fanpage, el que quiere, digamos, registrarse en el blog puede hacerlo muy fácilmente en bibliotecasdigitales.com.ar o en la fanpage de Bibliotecas Digitales, donde van a encontrar toda información respecto a este amplio mundo y que es tan necesario hoy, de la digitalización de libros y de otro tipo de documentos, así como otros artículos que están relacionados. Así que sin más preámbulos, le voy a dejar con las dos moderadoras, que van a ser las conductoras de este evento, que es Débora Cosentino y la licenciada Paola Vanegas, que nos acompañan. Así que gracias a todos por acompañarme y tomarse su tiempo. bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Débora Cosentino, bibliotecaria escolar desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Voy a moderar este evento acompañada por la licenciada Paola Vanegas, que está en la ciudad de Mendoza, también en Argentina. Vamos a contar, como bien dijo Juan, con dos disertantes de la provincia de Mendoza y una disertante del país hermano Chile. Y las vamos a presentar de manera alternada. Como son dos argentinas y una chilena, vamos a presentar una argentina, la chilena y la otra argentina. Yo me voy a encargar de la presentación formal de María Gabriela Col y les contamos desde ya que estos currículums están súper abreviados porque queremos precisamente ganar tiempo para que las disertantes puedan explayarse como corresponde y para que haya un espacio para preguntas del público. Con respecto a María Gabriela Col, les comento, en su formación profesional, ella es licenciada en Documentación y Gestión de la Información por la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo, UNCuyo. Diplomada en Tecnologías de la Información por la Fundación Universitas CESA. Actualmente se desempeña como encargada del Departamento de Circulación de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas, UNCuyo, docente en la modalidad de distancia en la Tecnicatura de Bibliotecas del Instituto Superior Rayuela y miembro del equipo de investigación de neurociencia y educación de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCuyo. Invito a mi compañera Paola para que presente a Leslie Villanueva Flores. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Bueno, un lujo tener tres hermosas mujeres tan profesionales como las que tenemos hoy. Bueno, vamos a ir de lleno a leer el currículum de Leslie Villanueva Flores, nuestra colega trasandina. Leslie es bibliotecóloga, licenciada en Ciencias de la Documentación por la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, diplomada en coach ontológico por COCEAR Argentina y mentora honorífica por la red Global Mentoring. También es máster en gestión de servicios bibliotecarios por Enseca Bucín Echoy de Latinoamérica. Además, es máster en gestión cultural por la Universidad de Playa Ancha. Leslie Villanueva actualmente se desempeña
como jefa de carrera técnico en bibliotecología y documentación del Centro de Formación Técnica CELENAC. Bienvenidas a las tres, y a continuación Débora va a presentar a Marigen Reynoso. Nos vamos pasando la pelota. Bueno, Marigen Miriam Reynoso, en su formación profesional podemos comentar que es licenciada en Documentación y Gestión de la Información por la Facultad de Educación Elemental y Especial, Universidad Nacional de Cuyo. Técnica universitaria en Documentación por la Facultad de Educación Elemental y Especial de Cuyo también, y técnica en Bibliotecología y Documentación por el Instituto Rayuela. Actualmente se está dedicando a coaching odontológico integral y a configuraciones sistémicas organizacionales, equilibrio y fuerza en asuntos personales y laborales. Así que yo creo, Paola, que contamos con profesionales que están altamente capacitadas para encarar el tema de inteligencia digital y emocional. Les vamos a contar un poquito cómo va a ser la dinámica de este encuentro. Vamos a hacer 3 preguntas centrales, formulándolas de manera que puedan contestarlas en distinto orden en cada ocasión en que formulemos la pregunta. Por último, vamos a ver si, bueno, podemos tener un espacio para preguntas al público y quizá, Paola, hacer alguna intervención nosotras o alguna acotación que pueda complementar algo de lo que comenten nuestras disertantes. Bueno, Paola, te toca hacer la primera pregunta. Te devuelvo la palabra. Bueno, acá vamos con la primera pregunta para las tres, y dice así: ¿cómo se puede vincular la inteligencia digital con la inteligencia emocional en el ámbito bibliotecario? Te escuchamos, Leslie, te dejo la palabra. Muchas gracias, Paola. Bueno, primero que todo, agradecer esta invitación, saludar a las panelistas, saludar también a los moderadores, a Juan, a Débora, a Paola también, y por sobre todo, felicitarlos por la temática. De verdad me pareció muy interesante cuando me hizo la invitación, Juan, porque es una temática que hoy día, a pesar de tener muchos encuentros, muchos webinars, muchos conversatorios en el ámbito de las ciencias de la información y la documentación, no se ha tocado regularmente, y yo creo que esto también marca un hito importante a la hora de hablar de inteligencia emocional, sobre todo en lo que es el mundo bibliotecario. Es muy, pero muy necesario, así que mis felicitaciones por esa iniciativa. Y bueno, en relación a la pregunta, y tal como recién Paola la hacía, yo creo que es importante, antes de hablar de inteligencia digital y cómo afecta también como la emocional al ámbito bibliotecario, concentrarnos un poco en los conceptos. Yo creo que es muy importante hacer la diferenciación de conceptos para ver cómo nos atañe y cómo implica al mundo bibliotecario estos conceptos. Primero, hablar de inteligencia emocional. Un poco de origen creo que es considerablemente importante. Nace en el año 1990 este término, inteligencia emocional, y viene de la mano de dos psicólogos estadounidenses que sus apellidos son Salovey y Meyer. Ellos publican estudios relacionados a inteligencia emocional, pero no es hasta el año, yo diría, 1995, en que se publica el libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Este libro viene finalmente a ser el momento de fama y de moda del concepto y del término inteligencia emocional, y hasta el día de hoy, por supuesto que es de uso muy común. De hecho, yo creo que todos ustedes ya lo conocen. Entonces, ¿cómo definimos nosotros el concepto de inteligencia emocional? Bueno, básicamente como un conjunto de habilidades que permiten reconocer, apreciar y manejar de manera equilibrada las propias emociones, es decir, las de emociones individuales y las de los demás. ¿Ya? Dentro de las competencias que incluye la inteligencia emocional podemos encontrar la autoconciencia, la autorregulación, la motivación, la conciencia social y, por supuesto, las habilidades sociales. Es muy importante mencionar que, a pesar de que todas las personas pensamos que todos nacemos con algunas de estas habilidades, el desarrollo de la inteligencia emocional va a requerir siempre de conciencia y también de práctica. Por otro lado, tenemos la inteligencia digital. Muchos los consideran sinónimos, la inteligencia emocional con la inteligencia digital. Sin embargo, son muy diferentes, ¿ya? La inteligencia digital, estamos hablando que fue acuñada más o menos en el año 2016, es relativamente nueva, y fue acuñada por el doctor Ewing Park, que es el fundador y director de un instituto de
inteligencia digital. La definición de inteligencia digital, y eso es para que lo tomen en consideración y hagan la diferencia con el otro concepto, tiene que ver básicamente a que se refiere a una suma ya de habilidades sociales, emocionales y cognitivas que permiten a todas las personas afrontar desafíos, adaptarse, pero a las demandas de la vida digital. Esa es la gran diferencia, cómo nosotros nos enfrentamos a los desafíos de la vida digital. Ahora bien, la inteligencia digital para muchos se reduce solo a algunas habilidades que tienen que ver, como por ejemplo, reconocer los peligros potenciales para los niños cuando están conectados muchas horas a lo que es Internet. Estamos muy alejados, de hecho, de eso. La inteligencia digital va mucho más allá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es más integral, y abarca todas las áreas de la vida digital de las personas. Esa característica importante que abarca todas las áreas de la vida digital de la persona, tiene que ver, y eso lo desarrolla el concepto, con 8 áreas esenciales en que trabaja hoy día, o que abarca hoy día, la inteligencia digital. Les voy a nombrar los 8, no voy a entrar en explicarlos porque lo vamos a ir hablando, yo creo, también en las otras preguntas. Todo tiene que ver con inteligencia emocional y digital, y tiene que ver con identidad digital, con manejo digital, con sanidad digital, cómo nosotros gestionamos los riesgos, como por ejemplo el ciberbullying, seguridad digital, cómo detectamos las amenazas, el hackeo, el malware, la inteligencia emocional digital, que está relacionada al ser empático, a la habilidad en ser empático, alfabetización digital, que eso lo manejamos nosotros, estamos muy familiarizados con eso desde el mundo bibliotecario, y los derechos digitales. Entonces, tenemos estas 8 clases, 8 categorías en que se mueve la alfabetización, en que se mueve esta inteligencia digital. Finalmente, con estos conceptos que yo creo que ya están un poco más claros, ¿no es cierto?, las diferencias, yo creo que ambas inteligencias son fundamentales para el trabajo del bibliotecario, son muy vinculantes, pues están presentes en todo el enfoque multidimensional de la biblioteca. ¿Qué significa? Que abarcan todos los aspectos, todas las interacciones humanas que puedan existir en la biblioteca, desde los trabajos en equipo, desde los servicios que generamos, desde las colecciones, los usuarios y el entorno. Entonces, ¿qué es lo que yo considero importante? Que como profesionales y como trabajadores de biblioteca tengamos en nuestro radar las verdaderas implicancias y saber cuál es la importancia de esta inteligencia emocional y de esta inteligencia digital. No solamente hoy, sino que también en el futuro. Y quiero finalizar esta pregunta, yo sé que estoy en el tiempo, para dejarles con una cita que es de autor desconocido, pero la consideré muy relevante para la pregunta, y que dice: no existe el bibliotecario perfecto, pero podemos crear la biblioteca perfecta si sumamos las competencias formativas, inteligencia emocional, inteligencia digital y, por supuesto, la experiencia de todos. Excelente, excelente. Bueno, muchas gracias. La verdad que es impresionante el aporte que vamos recibiendo de cada una de las panelistas respecto a este tema tan interesante. Ahora vamos a darle, muchas gracias Leslie por estar con nosotros y por tu aporte, y ahora le vamos a dar el lugar a nuestra querida colega Marigen Reynoso, a ver qué nos puede comentar acerca de cómo se pueden vincular la inteligencia digital con la inteligencia emocional en el ámbito bibliotecario. Te escuchamos, Marigen, adelante. Estás muteada, Marigen. Perdón. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando, los panelistas. Y bueno, un poco ya definió todo esto Leslie, esta relación que si bien las unimos, pero también están separadas, ya que esa inteligencia digital va relacionado con lo racional y los bibliotecarios estamos expuestos permanentemente ahora en esta pandemia a todo lo que nos confiere la comunicación por los medios digitales. Entonces, esto tenemos que nosotros manejarlo muy bien, cuáles son esos campos, los cuales están unidos, que las 8 partes que mencionó Leslie, inclusive con la inteligencia emocional, saber uno gestionar ese mundo
dinámica que para mí personalmente interactúan también. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo estoy viendo por un lado? Que es la comunicación a través de lo digital, todo lo que me está entregando la información y todo lo que yo estoy recibiendo desde la emocionalidad con esa información, es decir, la lectura que estoy dándole. Entonces creo que para mí van de la mano de alguna manera, si bien están separadas, pero siento que también las tenemos que ir relacionando e ir trabajándolas, conociéndolas, capacitándonos en cuanto a lo que implica esta inteligencia digital con nuestras emociones. Bueno, muchísimas gracias, Marigen, por tu aporte. La verdad que es muy lindo, muy enriquecedor para todos los que desconocemos este tema tan lindo y tan interesante y tan innovador. No sé si querés acotar algo, Débora, al respecto de lo que han expuesto las chicas, o continuamos. No, veo que, bueno, por ahí, como habíamos hablado previamente, Leslie va a dar un panorama general, después seguramente va a focalizar más en lo digital y Marigen va a tender más hacia lo emocional, ¿no? Están los dos temas muy en boga, pero es como dice Leslie, tal vez se confundían antes los dos y ahora nos queda más en claro que los bibliotecarios también nos tenemos que involucrar en ambos para que este trabajo deje de ser solitario, en algunos casos difícil, ¿no? Y poder interactuar y hacer equipo y sinergia con otros. Nos faltaría la postura de María Gabriela, ¿no? Así es, bienvenida nuestra gran y querida representante bibliotecaria en Mendoza. Bueno, bienvenida Gaby. A continuación te vuelvo a leer si querés la pregunta, así podés darnos tu punto de vista. La pregunta es, ¿cómo se pueden vincular la inteligencia digital con la inteligencia emocional en el ámbito bibliotecario? Bienvenida y te cedo la palabra, querida Gaby. Bueno, en primer lugar, bueno, muchas gracias por esta invitación. La verdad que es un placer haber trabajado esta experiencia con ustedes, este equipo de colegas, y bueno, y a la gente que nos está participando. Gracias por estar presente hoy. Y la verdad que, bueno, me encanta la temática que estamos abordando porque es una de las problemáticas actuales que estamos teniendo debido a los grandes desafíos, bueno, que se nos han presentado en estos últimos escenarios laborales, y creo que no, por lo menos por todo lo que he leído, no lo habíamos abordado anteriormente, y la verdad que es muy importante tenerlo en punto de vista desde ahora, y bueno, con la experiencia que tenemos en cada uno de los ámbitos laborales y en las diferentes secciones, podemos acotar, o sea, y dar pautas a la gente para poder no tener el temor, sino abrirnos y trabajar mucho sobre esta temática que estamos relacionadas ahora en este momento. Bueno, entre la inteligencia emocional y la digital, bueno, es la clave que se está trabajando ahora actualmente. Las implicaciones de la inteligencia emocional en el mundo laboral, en el campo de la bibliotecología, el funcionamiento óptimo, bueno, tanto en los individuos como en el equipo de trabajo. O sea, esto nos ha permitido un nuevo desafío de poder tener en cuenta aspectos que anteriormente no los teníamos presentes y donde deberemos trabajar muy puntualmente en el caso de las relaciones laborales, ¿sí? Y el equipo de trabajo, fortaleciendo así la habilidad para ser empático, en el caso desde el líder, que siempre hablamos con el líder del equipo, el construir buenas relaciones, así como hemos construido relaciones presenciales, construir la relación online. Nos está tocando en este momento cómo relacionarnos online, como lo estamos haciendo ahora en este momento, a través de una cámara, escuchando al otro, y bueno, y renovando estas nuevas experiencias que anteriormente solamente la manejábamos en el escenario de la presencialidad. Para mí, bueno, con respecto a la comunicación
como decía Leslie, en la parte de la comunicación digital, ser capaz de comunicarse, colaborar con otros, y siempre relacionando las tecnologías, que anteriormente, bueno, eso no lo hacíamos solamente en algún tipo de alfabetización online cuando las hacíamos y solamente lo hacíamos en la parte de la presencialidad. La verdad que es un excelente desafío y la verdad que para mí es muy importante trabajar estos dos tipos de inteligencia y la relación que existe entre una y la otra y ver cómo en este tiempo yo me he visto lo que hemos crecido a nivel de equipo y eso que no hemos experimentado sin tener, o sea, la práctica previa, no hemos ido haciendo al andar, pero he visto y he valorado la verdad que cómo hemos trabajado y no hemos dejado de lado esta problemática que estamos trabajando ahora actualmente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Súper interesante el aporte de María Gabriela Coll. Y a continuación le voy a ceder la palabra a mi compañera Débora, quien va a formular la segunda pregunta. Muchas gracias a las tres. Sí, quería agregar algo con respecto a la primera. Por lo que empecé a leer sobre inteligencia digital, dice que es estudiada por distintas ramas, lo cual es re interesante. Psicología, sociología, filosofía y educación. Así que lo interdisciplinario se viene con todo y en buena hora. Y con respecto a la segunda pregunta que voy a hacer, que me encanta la segunda pregunta, me acordé también de algo que tenía que ver con que digamos, el trabajo en las emociones es un trabajo sobre el vínculo, ¿sí? Sobre el vínculo hacia todos. La segunda pregunta dice así, y va primero hacia Gabriela, hacia la última que contestó. Atenta, Gabriela, ahí vamos, ¿eh? De acuerdo a las lecturas que nos han llegado sobre el tema, pareciera que la inteligencia emocional de los bibliotecarios gira siempre en torno al usuario. ¿No creen que ha llegado el momento de dirigirla hacia otros sujetos, colegas, superiores, subalternos, personas de otros sectores, etcétera, 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 para optimizar nuestra labor, inclusive fuera de la institución, ¿no? No solamente dentro de mi institución. ¿Qué opinas, Gaby, de esto? Sí, bueno, siempre hemos trabajado, o sea, nuestra profesión siempre ha trabajado en fin al usuario. Siempre estuvimos trabajando el tipo de perfil de usuario, qué necesidad tiene el usuario, pero nunca nos ocupamos de qué necesita el bibliotecario. O sea, qué es lo que siente, qué es lo que quiere. Nunca, o sea, priorizamos la persona que se encuentra trabajando en la biblioteca, nunca surgió, inclusive leyendo varias bibliografías, siempre se habla de la temática del usuario y nunca la del bibliotecario. En este caso es muy importante y bueno, y el valor que tiene esa persona, ya que las organizaciones las formamos las personas, y entonces la importancia es tener nutrido nuestro equipo humano, que esté fortalecido, y entonces a través de estas emociones, porque no todos tenemos la misma emoción, y somos personas diferentes, tenemos una vida totalmente diferente, a algunos les tenemos miedo a algunas situaciones difíciles, otras las vemos como una oportunidad, un desafío, y entonces yo creo que estamos justo puntualmente en este momento transformando el pensamiento en el pensar en nuestras organizaciones qué está pasando con el bibliotecario y el equipo humano, o sea, que forma tanto de la cabeza principal hasta la base que, como decía, no solamente el bibliotecario, sino hablamos de las personas que trabajan dentro de la biblioteca, el que saca fotocopia, la persona, siempre pensando en sí, qué es lo que está sintiendo y con que comparta, o sea, porque todo esto nos lleva al éxito en sí de la institución, el sentir que las personas se sienten seguras, que están fortalecidas, que forman parte de un equipo, que dan su opinión, que pueden compartir lo que sienten, si están en desacuerdo o no, y llegar, bueno, a un término que todos podemos trabajar de forma tranquila, como se dice, y compartiendo cada uno de su experiencia, porque la biblioteca no se hace de una sola persona, sino que se hace de todo el equipo que forma parte de la institución. Siempre, desde la experiencia que tengo yo de los años en la facultad,
decir que cada persona que cumple su función dentro de la institución es un pilar importante para llegar al éxito de dicha institución. Sí, aparte, Gaby, me parece que por ahí uno genera el clima, ¿no?, de la biblioteca, del espacio, y en base a eso tenés o no más gente, y en base a eso se genera esa sinergia o no. Es algo Sí. que se percibe, ¿no? Bueno. Sí, aparte que siempre nosotros los bibliotecarios hemos trabajado, o sea, siempre somos mentores, nos subimos a la pasión que tenemos cada uno con la parte de trabajo, porque siempre tenemos problemas de presupuesto, falta de personal, y bueno, y todos los días uno le pone un color diferente al día laboral, y siempre trata de estar activo en la presencia de cada uno de los usuarios que se nos presentan, resolviendo situaciones. Y bueno, eso es lo importante y lo que siempre nos sobresalimos, creo, la mayoría de los bibliotecarios, que estamos acostumbrados a trabajar con muy poco y hacer mucho, que es importante. Sí, y a negociar, ¿no es cierto? Hay que negociar con todo el mundo, y si no tenés cierta habilidad para eso, no podés conseguir ni desde que te limpien la biblioteca como corresponde hasta que te den el presupuesto que te haría falta para adquirir más material. Bueno, Gabriela, hasta ahí llegaría tu respuesta, entonces vamos a pasar a que nos conteste Leslie, por favor. La misma pregunta, Leslie. Dale. Bien, yo considero que de todas maneras es imprescindible que los bibliotecarios desarrollemos inteligencia emocional en todas y cada una de sus interacciones, ya sea con colegas, con pares, con jefaturas, con colaboradores, con usuarios, con las comunidades, entre otros. Ya los bibliotecarios, como muy bien lo sabemos, nosotros somos activos sumamente relevantes al ser agentes sociales que abogamos por el desarrollo de la sociedad del conocimiento, por un lado, ya, y que por el otro trabajamos directamente alfabetizando. Por ello, desde lo que es el mundo laboral, se espera que los bibliotecarios seamos dinámicos, que brindemos servicios de calidad. Y eso implica poder incorporar la inteligencia emocional desde el comprender, desde el comunicarse, desde el sentir, desde tener empatía y, por supuesto, aprender. El aprendizaje es vital de otros miembros que trabajen en la unidad de información y en la organización en general. Yo creo que es fundamental que los bibliotecarios, en cualquiera de las posiciones en que nos encontremos, comprendamos los sentimientos de las otras personas y nos involucremos en la relación con los otros, lo que va de alguna forma a facilitar la gestión y, por supuesto, nos va a llevar a tener un desempeño exitoso a nivel bibliotecario, a nivel gerencial. ¿Ya? Sin embargo, hay algunas cosas que tenemos que tomar en consideración para poder llegar a ese escenario ideal, ¿no es cierto? Primero, tenemos que tomar conciencia de la importancia de la inteligencia emocional, eso es lo primero, y también tenemos que ver que hay un escenario que a lo mejor no nos acompaña mucho, por eso tenemos que tener como una lucha constante. El primer escenario es que no existe hoy día suficiente literatura sobre inteligencia emocional centrada en profesionales de información, sobre todo en América Latina. Esa es una realidad. Y por otro lado, que los bibliotecarios muchas veces, ya en muchos casos, tienen mayor inclinación por la literatura técnica y disciplinar por sobre la relacionada, por ejemplo, con lo que es psicología organizacional, liderazgo o, como mencionaba recién Débora, a nivel interdisciplinario, ya sociología, etcétera. Entonces, tenemos que tomar en consideración estos escenarios para poder cambiar el switch, como decimos acá en Chile, poder cambiar un poco el paradigma y que nos podamos involucrar sí o sí con la inteligencia emocional respecto a nuestras bibliotecas. Ahora, si hablamos de los usuarios, voy a tomarlos por ejemplo, los bibliotecarios siempre nos enfrentamos a usuarios que son infelices todos los días, ¿ya? Siempre tenemos un usuario que a lo mejor no tuvo un buen día, tuvo un conflicto, despertó de mal genio, etcétera, etcétera. ¿Cómo ustedes manejarían, por ejemplo, un encuentro con un usuario que probablemente esté enojado? Es ahí donde a lo mejor nosotros podemos hacer esa bajada de qué hacer respecto de la inteligencia emocional,
podemos llegar a él con empatía, podemos llegar a él incluso con humor, con comprensión. Esas son las preguntas que hoy día nos podemos hacer. Ahora, tengo otra pregunta que a lo mejor puede ser para ustedes, para que puedan reflexionar conmigo. ¿Han notado ustedes dentro de su diario trabajar cómo la gestión emocional o cómo la inteligencia emocional influye en la satisfacción de, por ejemplo, de un usuario o en la relación con sus pares o en la relación con sus jefaturas? Es increíble cómo la inteligencia emocional nos ayuda a vivir en armonía y a tener, por supuesto, una mejor gestión dentro de nuestros puestos laborales. Y un poco para finalizar, hay una forma que está muy utilizada en Europa y en Estados Unidos y que tiene que ver de cómo nosotros incorporamos la inteligencia emocional mejor en los espacios, sobre todo en bibliotecas, y tiene que ver con lo que decía Gabriela, con el mentoring. Las mentorías básicamente consisten en una relación educativa, podríamos decirlo así, o de acompañamiento entre una persona guía con experiencia y otra que quiere adquirirla. Se genera esta visión del mentoring en las bibliotecas, es muy positiva porque gente con más experiencia le puede enseñar a pupilos que quieran aprender. Entonces se genera esta incorporación de cada una de las competencias de la inteligencia emocional. La mayoría de nosotros nos damos cuenta de los beneficios del mentoring cuando reflexionamos acerca de los valores, de las creencias, con familiares, con maestros que han sido nuestros propios mentores a lo largo de nuestra vida. Pasa lo mismo en la biblioteca. A través de planes formales de mentoring, ustedes mismos, los bibliotecarios, los trabajadores de biblioteca, pueden generar que esa retroalimentación los ayude a abrirse camino en el mundo, sobre todo lo que tenga que ver con el mundo y el ámbito laboral. Finalmente, para terminar, porque sé que estoy en el tiempo pasadita, el ser bibliotecarios empáticos, dispuestos a aceptar opiniones de otros, ofrecer cooperación, motivar, va a aumentar directamente la inteligencia emocional del resto, va a potenciar su liderazgo y finalmente va a mejorar el desempeño laboral, la productividad y la satisfacción. Disculpen por pasarme un poquito en el tiempo, pero importante. Para nada, Leslie. Bueno, ¿ibas a mencionar algo tal vez de bibliotecarios con valor relacionado con el mentoring o lo querés decir en otro momento? Podés decirlo ahora si querés. Genial, no me quería pasar más del tiempo. Bueno, invitarlos, gracias, invitar las colegas a que puedan ingresar a este programa gratuito de mentoring que estamos haciendo en la web bibliotecariosconvalor.com. Es un programa que va a iniciar ya prontamente. Vamos a hacer la difusión para nuevas incorporaciones de mentores y también incorporación de mentis, que son los pupilos. Así que están todos cordialmente invitados. Es una versión piloto que vamos a generar justamente para incorporar y desarrollar las competencias y la inteligencia emocional en estos tiempos de pandemia. Así que están todos cordialmente invitados y gracias, Débora, por el espacio. No, por favor. Bueno, Marigen, te toca contestar entonces esta segunda pregunta, ¿sí? ¿Qué opinás vos? Porque es verdad que los bibliotecarios somos medio bichos raros, siempre con los libros en un principio, ¿no? Guardianes de los libros, después volcados al usuario nada más. Vale la pena abrir el abanico, ¿no es cierto? ¿Qué te parece? Creo que sí. En este mundo de comunicaciones, de mucha información circulando, los bibliotecarios cumplimos también un rol de mediador, de tomador de decisiones. Somos ese vínculo entre el espacio de biblioteca, que siempre se ha dicho, el espacio de biblioteca es el corazón de la biblioteca, el corazón de la institución, un corazón que late, y que percibe lo que le está diciendo a quien está atendiendo. Es decir, ¿a quién atendemos nosotros? A nuestros usuarios, a los que integran esa parte también de la biblioteca. Y esos usuarios no son solamente los lectores que nosotros recibimos, sino también los que conforman la organización de la institución. Entonces es muy importante que desarrollar esta inteligencia emocional, empezarla a mover, a empezarla a aprender, a capacitarnos en esta inteligencia emocional. Es decir, conocer qué es la inteligencia emocional, qué emociones me están tejiendo a mí, qué emociones lo están tejiendo al otro. Y esta interacción entre el usuario
y nosotros, el bibliotecario, tenemos que conocer muy bien qué nos está pasando a nosotros para poder atender con eficiencia, con eficacia al otro. ¿Qué necesita ese otro de nosotros? ¿Qué necesita? Marigen, una cosita te puedo comentar. Cuando habíamos hablado previamente a este evento, habías hablado de que por ahí sirve, digamos, este conocimiento en inteligencia emocional para vender mejor nuestro producto como biblioteca, ¿no es cierto? Para promocionar mejor, ¿no? Totalmente. Somos comunicadores. Nosotros tenemos la palabra y hay que saber manifestar esa palabra. Es decir, que tenemos que saber gestionar nuestras emociones para poder alimentar esa necesidad del otro. Entonces, ahí está. ¿Cuáles son lo que integra la inteligencia emocional? Todo lo que es la emoción. ¿Y cuáles son nuestras emociones? La ira, la alegría, el enojo, el odio. Y que eso tenemos que nosotros saber administrarlo, así como administramos el conjunto de nuestro espacio físico. Y también me acordaba de otra cosa que me habías comentado muy interesante, que en base a tu experiencia laboral ayudaste, digamos, a la apertura en la mentalidad de los ingenieros con los que trabajabas y de los estudiantes de ingeniería en la facultad, ¿no? Qué interesante eso. ¿Querés contarnos un poquito? Sí, realmente dentro de lo que es el espacio de ingeniería, que el ingeniero es altamente estructurado. Entonces, ¿qué había que hacer? Salir del espacio, buscarlo, dialogar, entenderlo. Entonces, en esa búsqueda, la persona empieza a conectarse. De a poquito, pero empieza. Esto es como aprender a caminar, como aprender a hablar, como aprender a escribir. Eso es lo que yo siempre me intrigó y sigo pensando en este otro, que es el cual integra el espacio también de la biblioteca. Sí, nosotros siempre hemos estado muy, muy conectados con nuestros docentes, con nuestras autoridades, en el momento que yo ejercía la dirección de la biblioteca de la Facultad de Ingeniería. Sí, eso fue una impronta muy, muy, muy fuerte. Y se logra. Cuando uno se propone las cosas, las logra. Sí, es verdad eso. Bueno, pasaríamos a la tercera pregunta que queda a cargo de Paola, pero antes quiero comentarle al público algo muy importante que algunos ya han empezado, pero por las dudas para que sepan que todos están habilitados para hacerlo, pueden empezar a formular ya preguntas, porque se viene la última pregunta y ya vamos seleccionando algunas preguntas del público si nos queda algo de espacio. Bueno, Pao, te invito a que hagas la tercera pregunta, ¿te parece? Bueno, estaba escuchando atentamente, la verdad que es un tema bastante interesante que tal vez todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos ejercido esta inteligencia emocional sin darnos cuenta. Pero vos dijiste, perdóname, vos dijiste algo en la entrevista que te hicieron en Infotecarios hace no mucho tiempo, que uno sigue siendo la misma persona adentro de la biblioteca y afuera. O sea que lo que expresás en la biblioteca también lo expresás en la vida cotidiana. Entonces esto de trabajar estas competencias tiene que darse para todo, para la vida profesional y también vas a ser así en la vida personal, ¿no? Es así. Uno ayorna el clima de la biblioteca del bibliotecario, como tenemos usuarios, como se manifiestan. Eso es una exacto. La buena vida. Bueno, quiero agregar algo. Sí, quiero agregar sí, Marigen. Sí, que acá no hay dualidad. No hay dualidad. Es uno solo. Así como me presento yo en el espacio laboral, en biblioteca, también, como dice Paola, afirmo que también se da afuera de mi espacio. Así como me presento en ese lugar, también soy afuera en ese lugar. Eso hay que saberlo gestionar.
Exacto, súper interesante la acotación de María. Bueno, ahora a continuación voy a leer la tercera y última pregunta para las tres panelistas que nos acompañan en esta tarde de lujo. Y van a contestar, bueno, en el orden primero Marigen, después Gaby y a continuación Leslie. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué tips o consejos nos podrían brindar para aplicar en conjunto inteligencia emocional e inteligencia digital a partir de la nueva normalidad, tanto para profesionales de la información que ocupan posiciones de liderazgo como para el resto? Te escuchamos, Marigen, y bueno, muchas gracias. Sí. Bueno, yo voy a decirlo desde el lugar también de lo que yo siento cuando me veo avasallada de tanta información, de cómo se comunica. Realmente hay momentos que uno se siente desbordado y se siente con una intensidad como de cachetear a alguien. Entonces creo que hay que desarrollar mucho la capacidad de observación, la capacidad de escuchar, la capacidad de saber dar lectura a lo escrito, porque como ahora estamos todos interconectados, también hay una comunicación desde lo gestual, desde lo corporal, que bueno, ahora lo estamos observando afuera del espacio físico. Entonces, muy, muy importante empezar a trabajar uno dentro de este desarrollo del conocerse. Si yo me conozco, voy a conocer lo que necesita el otro. Es así, no hay ninguna otra vuelta que darle a esto. Entonces creo que es muy importante tener confianza en uno mismo, saber, como dije anteriormente, escuchar y observar. Y creo que este espacio de esa inteligencia digital requiere mucho de esto, requiere mucho porque quienes están trabajando dentro de los espacios para entregar información, lo que es, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, trabajar desde una biblioteca, entregar información a través de una biblioteca digital. Bueno, eso requiere que yo también esté involucrado y sepa qué es lo que está necesitando el otro, no solamente lo que yo necesito. Ahí está la empatía, tanto que hablamos de empatía. Entonces empecemos a manejarnos, a hacer funcionar este trabajo de conocernos para reconocer lo que necesita el otro. Porque todos nos queremos distinguir en la información, todos queremos sobresalir en la información, pero el sobresalir también significa que seamos prudentes y desarrollemos la tranquilidad. Y eso se desarrolla a través del tiempo. Cuando me siento desbordado por todo lo que estoy escuchando o leyendo o buscando, porque a veces el usuario necesita mucha información y yo no sé cómo a veces ordenársela. Bueno, entonces, traernos a hacer actividades que nos traigan tranquilidad frente al espacio comunicacional. Cada uno sabe que le gusta, cada uno sabe que puede desarrollar. Entonces, hacer actividades al aire libre, deportes o actividades manuales, la lectura, la música. Eso creo que es fundamental para poder ir trabajando esta inteligencia emocional. Así que mucho, esto es un comienzo, un punto a pie inicial, porque la inteligencia emocional está involucrada con muchas otras disciplinas. Como dijo Leslie anteriormente, el área de la psicología, el área de la sociología,
Entonces, ahí son otros campos que se van moviendo alrededor nuestro. Son campos que tenemos que empezar a conocerlo, porque es otro mundo el que vivimos. Ya no estamos dentro de un mundo solamente, digamos, del libro. Entonces, empecemos a desarrollar estas etapas de la observación y de la escucha. ¿Puedo acotar algo, Paola? Por supuesto. Que en algún lugar leí que precisamente la pandemia es un laboratorio de emociones, ¿sí? Lo que siempre venimos diciendo, que nos pone a prueba en todos los sentidos. Y un poquito lo que creo que puntualizaba Marigen tenía que ver con el yo tengo y el yo puedo, ¿no? Tratar de tener una actitud positiva, primero hacia uno y después hacia los otros. Hay otros consejos más que leí, pero bueno, si las chicas no los dicen, después yo los agrego, otros tips. Así que bueno, le tocaría contestar a quién, Pau, ahora. Sigue Gabriela Col, así que bueno, gracias Marigen, la verdad que es súper interesante el aporte de las tres, por supuesto, y ahora vamos a escuchar a nuestra querida Gaby a ver qué nos va a enseñar en esta tarde. Adelante, Gabriela. Bueno, desde mi punto de vista, debemos mantener abiertos los canales de comunicación. La comunicación tiene una comunicación activa para que sea efectiva, desde mi punto de vista, clara, abierta en los diferentes lugares de la biblioteca. O sea, acompañarnos más al encuentro personal desde cualquier escenario, desde la virtualidad y cuando estemos en algún momento en la presencialidad, el podernos abrir, el podernos escuchar, hacer una escucha activa, como decía Marigen, escuchar qué opina mi compañero que está del otro lado, qué es lo que quiere, qué anhela para mejorar el lugar, y no siempre hacer el individualismo, porque vamos mal. Yo creo que siempre tenemos que trabajar en comunidad, y eso nos va a llegar a lograr el éxito, ¿sí? Porque trabajaríamos todos bajo el mismo clima, con las mismas ganas, el contagiar y querer llegar al logro en la institución. Y yo creo que desde el equipo en sí vamos a llegar al triunfo, pues siempre pensando en el individualismo, vamos mal en ese camino, y quedar yo creo que sacarnos de lado los temores. En este momento no es el tener el temor de quedar en evidencia que no pudimos resolver la situación, que no supimos cómo hacerla, no. Abrámosla, digámosla, recibamos ayuda, o decirle al compañero, necesito ayuda porque no sé cómo resolverlo, y entonces ahí iríamos encaminando y ayudando a la persona que tenemos al lado a que pueda llegar a lograr lo que él en ese momento no supo resolver. Y esto nos lleva también para reflexionar de que debemos fomentar la colaboración entre el equipo, o sea, entre el equipo de la biblioteca. Fomentar, o sea, de trabajar, así como hemos trabajado en esta pandemia que nos ha demostrado poder estar de una punta a la otra en diferentes países, compartiendo con diferentes compañeros sus experiencias, y que nos han convocado y hemos podido, cada uno desde un punto de vista, dialogar. Esto ha sido maravilloso, la experiencia que hemos podido lograr durante esta pandemia, conocernos, nutrirnos de lo que hace cada uno en sus diferentes instituciones y poderla adaptar a la institución que uno tiene, o ideas que uno nunca la había pensado y que el otro la está llevando a cabo y le está dando buenos resultados. Entonces yo creo que eso ha sido una oportunidad maravillosa que hemos podido lograr durante estos meses, a través que no sé si no hubiéramos tenido la pandemia, si hubiéramos podido llegar a lo que hemos podido lograr en todo este poco tiempo, en este tiempo que nos ha tocado procesar toda esta modalidad nueva. Gaby, ¿te puedo comentar algo? Que me acuerdo que vos misma dijiste, el cuidado, puntualizaste en la charla previa que tuvimos, que hay que tener ahora cuando uno se comunica por la virtualidad. ¿Cómo pueden ser malinterpretadas un montón de cosas? ¿Cómo el tema de escribir con mayúsculas implica el grito? ¿Cómo a veces el humor que yo puedo tener por acá puede ser distinto al que tenés vos? Y bueno, y generar... una bola de nieve, ¿no? A veces, ¿querés hablar algo de eso?
el estar atento a qué es lo que pasa del otro lado, porque como la presencialidad te brinda la gestualidad, el ver a la persona, cómo se escribe, entonces de este modo hemos aprendido también otro protocolo de cómo es el trato desde la virtualidad, tanto en lo que nos estamos viendo o cuando estamos trabajando o escribiendo un mensaje, como yo te decía, a veces uno no sabe qué está pasando del otro lado. Por eso es importante que cuando uno se comunica de forma escrita, en la forma oral, como estamos ahora, bueno, dialogando, no estamos contestando en el momento, pero cuando uno se comunica de forma escrita, la importancia es que la otra persona reciba una respuesta en el tiempo que él la necesita, porque genera un estrés del otro lado esperando esa respuesta, que en vez de llegar en el momento que necesitaba, llega 72 horas más tarde, en el sentido de cuando las personas se expresan en un cierto tono, nos estamos dando cuenta y levantan la voz, que están molestas, ¿sí? La escritura, como te decía, yo no lo había aprendido, bueno, y con esto de la virtualidad estuve aprendiendo cuando uno escribe todo en mayúscula, que está representando un enojo, ¿sí? Cuando uno expresa un mensaje, el del saludo, así como lo hace en la presencialidad, buenos días, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Cuando uno expresa el uso de los signos, de los emoticones, el muchas gracias, nos seguiremos comunicando. Entonces, eso es muy importante. Es muy importante el trato. No nos olvidemos del trato en la virtualidad, que también es importante. El ser flexible, ¿no? El ponerle por ahí toda la onda, de poner humor, la gratitud, lo que vos decías. Y me encantó la parte de, digamos, el reconocer errores, porque en un webinar que vi sobre el tema, hablaba de que las escuelas, y bueno, y muchos trabajadores, frente a lo que no funciona, por ahí han dicho, bueno, barajamos y damos de nuevo, ponele, qué sé yo, las clases virtuales no llegan a todos los alumnos. Bueno, ver otro método, ¿entendés? No seguir con tu línea, con lo que tenías pensado y decir esto tiene que salir así a rajatabla, ¿no? Entonces eso es como para que nos vamos a tener que volver más flexibles a partir de todo esto, ¿no? ¿Hay algo más que quieras agregar? Aparte de flexibilizarnos también nosotros mismos, con nuestra propia persona, porque hemos tenido que crear dentro del ámbito, o sea, de nuestro hogar, dar un lugar, un espacio donde estamos trabajando, o sea, del teletrabajo. Y yo he visto muchas compañeras que tienen niños pequeños y que estamos trabajando, estamos abordando y de pronto se abre una puerta y mamá, quiero ir al baño, y la persona se pone nerviosa, se pone mal. No nos pongamos mal, porque lamentablemente es la única manera que tenemos de poder trabajar. No tenemos los espacios diseñados para poder llevar adelante este teletrabajo que estamos llevando ahora en la actualidad. Entonces, bueno, todo con naturalidad, somos seres humanos y nos podemos equivocar, buenísimo que nos demos en el momento, que eso no nos tira atrás. Al contrario, abrámonos, como siempre les digo, y no nos sintamos que estamos evidenciando que no sabemos resolver las situaciones, porque no todos tenemos la posibilidad de poderlo resolver, ¿sí? Y la capacidad para poderlo resolver. Por eso es lo bueno que cuando uno dentro del equipo tiene un líder, que ese líder tiene y cuenta con las herramientas y la habilidad para poder ser, que acompañe al crecimiento del equipo de trabajo, ¿cierto? Para que sienta la misma satisfacción como integrante del lugar y que también se sienta parte del éxito de ese lugar. Entonces eso es muy importante, el acompañamiento del que no le está costando en este momento poder lograr, porque todos, o sea, estamos con el mismo fin desde nuestro lugar de trabajo, satisfacer la unidad a nuestros usuarios, mejorar nuestra unidad de información, actualizar nuestro acervo bibliográfico, todo desde nuestro punto de vista. Yo fui formada, cuando ingresé tenía 22 años, por compañeras que eran empíricas, y eso me ayudó muchísimo en mi desarrollo para mi profesión y mi vocación que tengo actual. Y bueno, la verdad que el hacerse de la parte humana es lo más importante y eso es lo que nos va a llevar al éxito. El trabajar en equipo, la parte colaborativa y el no encerrarlos en uno solo, sino trabajar en conjunto. Y eso nos va a nutrir a las instituciones y bueno, y a la parte personal, que es lo que nos va a llevar muy importante y es lo que hemos podido ver durante este tiempo, cómo nos hemos solidarizado el uno con el otro y cómo nos hemos dado la mano
a gente que no hemos conocido y la gente que tampoco nos conoce a nosotros nos ha brindado abrazo abierto para poder resolver situaciones que se nos han presentado en la parte laboral. Muchas gracias. Exacto. Pau, ¿a quién le tocaría contestar? A Leslie, ¿no es cierto? Bueno, ahora le toca contestar a Leslie, así que bueno, Leslie, te escuchamos porque estamos un poco cortos con el tiempo. Adelante, Leslie. Así es, yo creo que ya lo han dicho todo, pero espero poder ser un aporte. Lo primero, respecto de la pregunta, quería mencionar un concepto que no sé si es conocido en el mundo bibliotecario, pero lo voy a conceptualizar ahora para que lo empecemos a utilizar, ¿ya? Y es que hoy día, más allá de la nueva normalidad, más allá de estar en tiempos de COVID, más allá de la crisis, siempre vamos a estar y hemos estado en momentos de crisis, independiente si es una pandemia, si es la tecnología, si es el Internet años atrás. Entonces, lo que podríamos decir o podríamos denominar que estos son más que simples escenarios, son entornos VUCA. Los entornos VUCA son entornos cambiantes que exigen constantemente la capacidad de adaptación, lo que han dicho ahora recién nuestras dos panelistas. Es la capacidad de adaptarnos, eso tiene que ver con este entorno. Ahora, ¿qué es lo que significa? Para quienes no conocen este concepto, nace en los años 90, ya se difundió y se hizo famoso por soldados estadounidenses, y las siglas de esta palabra VUCA tienen que ver con volatilidad, que todo esto está en inglés, que tiene que ver con la facilidad con que se producen los cambios a nuestro alrededor, cosa que está sucediendo hoy en día, incertidumbre, uncertainty, que significa que no hay conocimiento sobre lo que va a pasar en el futuro. Estamos totalmente inciertos, no sabemos lo que viene, ¿ya? También es una situación que podemos vivir y podemos decir si está sucediendo hoy. Y también la letra C, que vendría siendo complejidad, complexity, que apunta fundamentalmente a la dificultad para vislumbrar la mejor vía de acción. O sea, es decir, que todos tenemos en este tipo de escenarios una dificultad en la toma de decisiones y una imposibilidad a veces de entenderlo todo. Y finalmente la ambigüedad, que tiene que ver con la incapacidad que nosotros a veces tenemos de detectar las posibles amenazas. Entonces, ¿por qué es importante decir que estamos en un entorno VUCA? Porque las emociones, en este caso la inteligencia emocional, forma parte fundamental de el poder aprender, del poder colaborar, del poder compartir con cada una de las características que hemos nombrado durante este conversatorio para mejorar la eficiencia, la eficacia de nuestras instituciones de información. Dicho eso, algunos consejos muy breves. Primero, el primer consejo que tiene que ver con liderazgo, con inteligencia emocional y con entornos VUCA es liderar empoderando a todos los miembros del equipo. ¿Qué significa? Que hoy día la nueva imagen del líder ya crea nuevos líderes, ¿ya? No es que tiene seguidores, crea nuevos líderes. El liderazgo en los entornos VUCA no se agota solamente en los líderes, sino que se multiplica por cada uno de los trabajadores de información. Entonces, ese es el primer consejo. El segundo, mantener siempre la calma, el respeto y la reflexión en momentos de dificultades y cualquier otro que pudiese presentarse, ¿ya? Las personas en los entornos VUCA con autocontrol, con entusiasmo, con empatía, por supuesto que tienen la capacidad de automotivarse y de motivar a otros. Tercer consejo es depositar confianza en los compañeros y colaboradores. A veces a los bibliotecarios nos cuesta un poquito dejar o compartir el conocimiento que atesoramos para poder entregárselos al resto o también poder depositar la confianza, delegar funciones a nuestros compañeros de trabajo. De esta forma, siguiendo este consejo, ustedes van a lograr los objetivos perseguidos en un ambiente que va a contribuir al propio bienestar y, por supuesto, al bienestar de toda la organización. Cuarto consejo, reconocer, algo que a veces nos cuesta un poquito, reconocer el estrés en los colaboradores y en los pares, reconocer en estos momentos que estamos con teletrabajo, estamos con nuestros hijos, estamos con los deberes de casa y estamos con millones de problemáticas más, reconocer cuando el compañero tiene un problema, apoyarlo, sentir empatía, ¿ya? Ayudar a sobrellevarlo de mejor manera. Algo importante en este punto número 4 de consejo es que, de alguna forma, cuando nosotros reconocemos el estrés en nuestros colaboradores, también manejamos así la resistencia al cambio de una forma mucho más efectiva. Y finalmente, ser capaces de comprender
de aceptar y de interiorizar los retos del mundo digital que a veces nos cuestan tanto. Hemos aprendido de golpe y sopetón a manejar las tecnologías, la digitalización, a manejar el teletrabajo, a manejar estos tipos de comunicación a través de plataformas como Zoom, etcétera. La idea es que podamos hacer frente al trabajo, pero también a la vida personal. Y esos son como consejos que van a servir mucho, no tan solo a la jefatura, sino que también y de todas maneras al personal de cualquier tipo de categoría que trabaja en una biblioteca. Y en este sentido conviene recordar que la adaptación al cambio no tiene por qué ser siempre un proceso doloroso, ¿ya? También aporta oportunidades de crecimiento que son muy útiles de cara a lo que es la motivación de las personas. Nos encontramos realizando siempre una contribución a algo más grande y como bibliotecarios siempre tenemos que liderar el fomento, el sentimiento de responsabilidad y, por supuesto, tenemos que valorar la aportación que nuestros colaboradores puedan realizar en el diario vivir del trabajo. Finalmente, y aquí quiero terminar con una frase de Darwin, ¿no es cierto?, que dijo, y me parece súper pertinente, dijo, no es la especie, respecto de la evolución, no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que mejor se adapta. Y en ese sentido considero que el adaptarnos a este contexto en cualquier entorno buca que nos toque como bibliotecarios, si nos adaptamos de una forma aplicando inteligencia emocional y, por supuesto, inteligencia digital, vamos a poder sobrevivir y vamos a poder visualizarnos de mejor forma ante la sociedad. Muy bien, Leslie, muchas gracias. O sea, todos tus consejos también aportan bastante a tratar de superar las etapas previas a la adaptación, que son la confusión, la frustración y la negación, ¿no? Cuando estamos en estos entornos VUCA. Bueno, Paola, yo leería una pregunta del público, vamos a ver quién se ofrece para contestarla y mientras tanto vamos a ir dejando constancia de las formas en que pueden contactar a las disertantes por si quisieran hacerles otras consultas o seguir charlando con ellas. Bueno, Fernando Gutiérrez, colega nuestro, pregunta, ¿cómo tratar el conflicto y la discriminación en los espacios de poder en el ámbito bibliotecario? Sorteamos la pregunta. ¿Quién quiere responderla, chicas? Levanten la mano, no sé. Bueno, Leslie, vamos. Dale. Me pareció súper interesante la pregunta, de hecho la había visto ya en el chat y la verdad que es algo que nos pasa a todos, ¿no es cierto? Lo hemos vivido en algún momento, si no lo vivimos nosotros en nuestras bibliotecas, conocemos a un amigo que sí lo vivió. De partida, yo creo que hay que conceptualizar qué es lo que es el conflicto. Y el conflicto obedece a una situación en que se pueden enfrentar dos o más personas y que tengan algún tipo de diferencia respecto de sus valores, perspectivas u opiniones, ¿ya? Y que no han llegado a algún acuerdo. Generalmente, ¿cómo respondemos nosotros? Y ahí es donde voy a enfocarme un poco al tratar de responder esta pregunta. La mayoría de las personas responde de diferentes formas. Voy a nombrar tres, que son las más básicas, las más generales. Primero con la confrontación, ¿ya? La confrontación tiene que ver básicamente con enfrentarse a la otra parte a través de impulsos, más que basándose en la reflexión. Entonces, básicamente las emociones negativas son las que son protagonistas antes, durante y después del conflicto. Entonces, esa no es la forma, pero generalmente lo hacemos, confrontamos directamente, ¿ya? La segunda es cuando nosotros huimos. La huida, ¿ya? Es una reacción muy frecuente y está más relacionada un poco a la supervivencia, inmediata, pero que muchas veces nos lleva a la ansiedad, a la inseguridad y también al miedo, ¿ya? El conflicto va a seguir estando allí. Y tercera, que es la más recomendable desde lo que es la aplicación de la inteligencia emocional, es la negociación. Y cuando hablamos de negociación, que es el punto ideal del conflicto, ya pese a que es muy difícil a veces llegar a él por las personalidades y la disposición de cada una de las personas que se enfrentan en este conflicto, la idea es poder desarrollar, y eso es lo que se recomienda, desarrollar un diálogo entre las partes, ¿ya? Con la intención de alcanzar un resultado que sea beneficioso para ambos. Es decir, la conversación, el diálogo es fundamental. Aquí entra la comunicación verbal, la no verbal, la proxémica, entra todo, ¿ya? La idea es poder resolver los puntos de diferencia,
pero también creando de alguna forma soluciones para satisfacer los intereses. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Obviamente se ve el caso a caso porque hay mucha especificidad en cada uno de los conflictos, pero siempre tratar de evitar la huida, tratar de evitar la confrontación violenta, pero sí de todas maneras encontrar el punto medio para lo que es aplicar una negociación efectiva, como lo que yo les puedo recomendar sin saber a lo mejor el conflicto en detalle, porque por supuesto que se pueden dar muchas y mejores más tips y más consejos, pero eso sería desde lo que es la inteligencia emocional. Perfecto, Leslie. Bueno, se nos ha pasado volando el tiempo y nuestro organizador nos dice que ya tenemos que ir aproximándonos al cierre. Así que, bueno, ¿dónde está el organizador para ir concluyendo? Una lástima que no pudimos contestar más preguntas, pero bueno, tampoco lo queremos hacer demasiado extenso para respetar el tiempo de todos. Juan, ¿querés ir cerrando? No sé si quieren responder, María Gabriela, a esta quieren agregar pregunta, algo. pueden hacerlo, así que estaría bueno que pueden agregar, acotar a la pregunta, no hay problema. Teníamos tiempo, me engañaron. Bueno, yo creo que, bueno, es muy importante el caso, bueno, de la parte comunicacional, que volvemos a lo mismo otra vez de nuevo, y el mediador cumple una función muy importante cuando pasan estos tipos de conflictos en el personal, y el ser equitativo entre uno y el otro es una postura, o sea, es un papel bastante difícil para la persona que le toca mediar en ese momento de la situación. O sea, lo que tenemos que dejar de lado son los aspectos personales y enfocarnos bien en lo que es el sistema organizacional, o sea, siempre tener en cuenta en el sentido de que tenemos que ir hacia adelante cumpliendo, bueno, la misión y la visión que tiene nuestra institución y dejar de lado, como siempre digo, el egoísmo, y tratarnos de adaptar a trabajar, porque siempre existen diferencias. Es muy difícil lograr el clima cálido y que estemos todos contentos dentro de la institución, pero no es imposible, lo podemos trabajar, o sea, tendríamos que ir trabajando y amoldeando para que no llegue a esto de que tengamos que mediar entre compañeros, porque la cotidianidad, o sea, nos va a poner mal el llevar todos los días a salir a trabajar, y más si con esa persona tenemos que trabajar todo el turno completo, y después todo eso se refleja del otro lado, lo estamos reflejando hacia el lado del usuario, y entonces yo creo que ese punto hay que trabajarlo mucho, hay que dialogar mucho, y por eso es importante que cada uno exprese lo que siente y lo que quiere hacer dentro de la institución, que se sienta libre y abierto, que no tenga miedo de expresar que eso le va a involucrar de que lo van a pintar como conflictivo, de que no sabe trabajar en equipo. Bueno, si no sabe trabajar en equipo, le vamos a enseñar cómo trabajar en equipo, ¿sí? ¿Cuáles son los consensos? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Poder llegar a un consenso, decir, bueno, la importancia de acá, del trabajo, es el siguiente, o sea, dejemos de lado, como digo yo, los perjuicios, las cosas que nos pasan, y centrémonos en sí cuál es el sentido nuestro de la organización, para poder lograr un ambiente, un clima laboral afectivo, o sea, y efectivo, para poder lograr lo que nos proponemos como institución. Si no, no vamos a poder llegar nunca al éxito. Entonces yo los acompaño en este momento para que todos nos abramos y no tengamos miedo de decir lo que sentimos y lo que queremos lograr y lo que queremos poder explicar, o sea, en el sentido de decir, este es mi pensamiento, eso es lo que yo opino, ¿qué les parece? Entonces, eso, abrirnos y no sentir miedo de quedar identificados como algo problemático, no, porque si no esto pues nos desborda y llegamos a una situación donde no sabemos controlar las emociones, y esto después perjudica tanto al servicio como en sí a la relación que tenemos entre los compañeros. Gracias. Bien, Gaby, gracias a vos.
Marigen, ¿querés acotar algo a modo de conclusión? Sí, es muy buena la pregunta que hace Fernando y creo que lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿por qué ocurre esa discriminación? ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de la organización, dentro del sistema de la biblioteca, del espacio donde estamos trabajando? ¿Por qué se produce eso? ¿Qué es lo que, por qué se está excluyendo? ¿A quién estoy excluyendo? Y también, como dice Gaby, este tema de unos tienen más que otros, tienen mejores capacidades para esta tarea que otros. No, acá hay que integrar, y cuando aprendamos a integrar, ahí vamos a eliminar lo que es la discriminación y los conflictos. El conflicto hay que saberlo mediar, hay que saberlo tratar. Entonces creo que es muy buen momento de repensar qué está pasando conmigo, y yo sigo insistiendo en que eso se produce también por un tema que yo lo estoy generando. Hay alguien que lo está generando. Los problemas se generan porque alguien los genera. Entonces hay que empezar a integrar todas las partes. Es como un rompecabezas, a empezar a armarlo y que todo el equipo de trabajo de cualquier tipo de organización y específicamente en la biblioteca, todos tienen que estar integrados, todos tienen que ser escuchados. Así que a empezar a trabajar sobre estos temas, que está integrado a la inteligencia emocional. Como dijera Paola Vanegas, chicos, de esta no salimos solos, ¿no es cierto, Paola? Totalmente, la verdad que sí. Perdón que me había salido sin querer, no sé qué apreté, pido disculpas. La verdad que es súper interesante y bien leernos nosotros mismos, ¿no? Yo creo que los demás nos perciben. Y se fue, de nuevo, ahí volvió. ¿No? Hay mucho por ahí. El tema, qué interesante lo que planteaba Fernando Ariel Gutiérrez, el tema de la discriminación, el tema de la cuestión del poder. Es algo que por ahí no me entra en mi cabeza, el tema de la lucha del poder desde lo local, desde lo nacional o desde el ámbito de trabajo de uno mismo. Eso creo que es un tema que tenemos que dejar de lado. Y cuando aprendamos a dejar esas diferencias de lado, vamos a poder realmente entender cuál es nuestro camino y entender que no somos solo nosotros, sino que nos debemos hacia una sociedad y a un colectivo de profesionales. Hay muchas personas que les cuesta muchísimo entender ese tema. No sos vos solo o vos sola, sino sos parte de un colectivo. Entonces es como un engranaje. Yo siempre lo comparo como distintas piezas de un engranaje, de un mismo engranaje, y si una no puede cumplir una función respecto a la otra, entonces esa pieza o esa máquina es difícil que pueda arrancar. Eso pasa con muchos colectivos de profesionales bibliotecarios, locales y del resto de otras partes del país o de donde quieran. Es muy interesante, así que bueno, felicitaciones para las tres. En este camino tenemos que transitar todos juntos, si no, no tiene sentido de ser. Bueno, Juan, vamos despidiéndonos. Bueno, realmente, bueno, agradecerles a todos los que nos han acompañado. Hemos tenido por momentos casi 130 personas que nos han estado viendo, colegas. Nos han saludado desde todos lados, desde todas las provincias, también desde otros países de Latinoamérica. Así que, bueno, ha sido muy enriquecedor en un tema que hablamos con el equipo nuestro, no ha sido tratado aún en los webinares, ni en el país, ni en Chile tampoco, así que nos pareció, desde el punto de vista, colaborar en forma con estas colegas que realmente tienen un gran conocimiento, porque era difícil encontrar colegas también que tuvieran esta doble vía de conocimiento, tanto técnico, bibliotecológico, como del punto de vista de inteligencia emocional y digital, por lo cual ha sido muy importante entrecruzar y tan importante en esta época tan difícil que nos toca transitar aún en ambos países.
azotados por una pandemia, así que, y en un trabajo totalmente virtualizado, la mayoría de los colegas, así que ha sido importantísimo esto y compartir con ustedes y realmente agradecer a las moderadoras y a las disertantes que en forma muy desinteresada lo hacen, así que de preparar este conversatorio, nos parece una modalidad muy dinámica el conversatorio, así que, y el intercambio que es un diálogo, que no quiere decir que es una dialéctica, discusión, sino es un intercambio y un enriquecimiento de conocimiento y de opiniones y de experiencia. Así que les agradezco a todas y a todos los que han participado de un modo u otro. Y bueno, nos da gusto y poder seguir haciendo este tipo de eventos y seguir en contacto y seguir fortaleciéndonos profesionalmente. Así que le doy las buenas tardes, buenas noches. Y bueno, seguimos en contacto, así que ya tienen todos los contactos de las profesionales, cualquier cosa que quieran consultarlas. Y bueno, seguimos a su disposición, así que tengan buenas tardes y buenas noches a todos. Buenas tardes. Nos vemos. Chao. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao. Gracias por todo, chicos. Gracias. No, gracias por estar y bueno, Gracias. por fortalecernos entre uno y el otro, y tenemos que apostar a la inteligencia colectiva. Ese es el secreto. Así es. El secreto es eso, el rompernos del individualismo